aquí de comer un poco. Se ven a hartarlas porque esto no es futuro. Hay buena hierba, que coman bien. Este año nos forramos y el paro me lo quita. Mirad. Toda esta zona salen muchísimos níscalos, pero bueno, es temprano. Aquí salen los níscalos más tarde. Tenemos de pastoreo para aquí. ¿Qué pasa, Dagales? ¿Qué tal lleváis el día de Todos los Santos? Yo hartando para aquí estas vileñas que así no me ve nadie. Los días de agua no te ve nadie. Y ya está. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero? Las iba a llevar allá abajo a unos cercados que me tienen dado, que tienen mucha bellota. Pero se han parado aquí y ya. Pues le he marcado con las cercas digitales y las voy a quedar aquí hoy. Mañana las llevo para allá. Nosotros no tenemos horario. Que se han quedado aquí comiendo hierba. Mira este manzano que está aquí abandonado. Os hice aquí un vídeo hace un año cogiendo manzana. ¿Sabéis las manzanas más buenas que da este? Voy a llevarme una púa para injertar de él. Porque estos manzanos así antiguos que están aquí abandonados tienen fruta que ya no se va a encontrar. Y aquí lo tenéis, ¿eh? Y da manzanas el bicho que no veáis. Lo que es la vida, ¿eh? Y los plantaron y se abandonan las fincas y los arbolitos ya no quedan árboles, ¿eh? Yo por eso estoy cogiendo púas de este año lo voy a injertar de este. De arbolitos para aquí abandonados que se van a perder. Es que me da una pena. Todo por aquí para abajo está todo abandonado. Y todo para ahí unos huertos de sembrar, todo se sembraba, todo abandonado. España es un abandono. España es un abandono. Mirad ese cerezo ahí abandonado, ¿eh? Un cerezo, ¿eh? Sin echarle nada. Me daros cuenta cómo se están llenando todo, que siempre os lo digo, de alcornoque, vuestras tierras de alcornoque salen solos por todos los sitios, se crían que vamos. Y roble, da. Mira el roble. También. Y veis un olivo abandonado, entre escobas, está todo abandonado. Que viene una vireña, que también pronto acaban con las razas autóctonas, no creo, estas están protegidas. Pues estas vidas pues son así. Si no quieres echar de comer, pues te toca unos días hartarlas para aquí, otros días hartar para allá. Y todo el día con el ganado. Si no, conecta con las otras y el rato a aceituna, si se pone la tarde buena. Mirad, es que nace mogollón de alcornoque, pero mirad qué de encinas han nacido ahí. Yo cuando sacan lo de la mentira que se están secando las encinas, digo, eso es una mentira, eso es un virus que le han echado a ellos, porque este pueblo se está llenando de encinas. Vamos, ya os he enseñado la dehesa del pueblo, ¿eh? Mirad que encinas jóvenes por todos los sitios, y sana, y otra. Se está secando la encina, hombre, se está secando de que las dehesas están machacadas allí. Lo de la transhumancia hace mucho daño a la dehesa. La dehesa se tenía que dar todos los veranos, las dehesas sin ganado. Toda la baja extrema de comer. Antes no quedaban, porque no había laguna, antes no existían las lagunas. Ni se le podía llevar agua al ganado. Antiguamente no quedaba ni un ganado para aquí abajo, todo el ganado para aquí arriba, para la sierra, todo el verano. ¿Qué pasaba? Que descansaba la dehesa. Ahora en la dehesa está todo el año las ovejas debajo de las encinas, todo el ganado. Y el ganado hay que... Mira qué encina más guapa. Las tierras hay que comerlas, pero después dejarlas descansar y no se dejan. Y la transhumancia, si os dais cuenta, es lo más importante que existe para la biodiversidad y para todo esto del campo. Pero con tantas leyes, tantas guías y tanto saneamiento, y te paralizan explotaciones y carreteras que a la gente le molesta a todos los animales, pues se están cargando el campo.
Mira, es que todos estos pueblos se van a llenar todo de bosque. Dentro de unos años esto es hecho un encinar y... Mira, otro alcornoque, roble, encina. Aquí hay 3 o 4 encinas juntas. Todo se está abandonando, ¿eh? Y se llena... Mira que otros 2 alcornoques allí más 2 mozos. Pero nacen solos y se crean en nada de tiempo. Esta finca se ha abandonado hace 8 años que la abandonaría el dueño, o menos. Menos de 8 años. Que había cerezo y todo, ¿no veis? Mira qué encinas han nacido. Mira que alcornoque. Tierra de ellos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Os acordáis hace 5 años que hice cuando empecé a hacer vídeos yo? Que yo empecé a hacer vídeos hace 4 años o 5. Grabé lo de la escoba y cuando las escobas florecían y venían tormentas, venían temporales. Mirad cómo está florecida. La escoba y la carquesa cuando florece, temporal. ¿No las flores? A no ser que sean primavera, pero ahora en invierno, si las ves florecidas una escoba, pues no hay muchas, solo una de vez en detectan que viene mal tiempo. Vamos, eso lo hice yo en un vídeo hace un montón de años. Que la gente los coge, miran los vídeos que más visitas tengo yo y hacen ellos el vídeo con el mismo argumento, prácticamente. Pero que una pena, mira otro alcornoque ahí. Oye, ¿no os dais cuenta que por todos los sitios que voy estoy solo? Toda la sierra solo, estoy para aquí para el llano solo. No ves a nadie ves. Ahora mismo tienes ganado. ¿Qué ganadero que se llame ganadero está en casa un día como hoy? El ganadero es como un mastín, tiene que estar alrededor del ganado. Os lo digo yo, mira, yo podía estar en casa, pero ¿qué hago en casa aburrido allí? Me duele hasta la cabeza, me tengo que estar, pues yo voy a hartar a las avileñas, que le hace falta y ya está. Mirad, otro alcornoque, es que nacen como, vamos, yo me da cuenta, llevo años, vamos, que yo lo estoy viendo, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy viendo abandonarse el campo, como vivo lo estoy viendo poco a poco. Y me estoy quedando alucinado de cómo la naturaleza, en nada que se abandona una finca, mirad, otro alcornoque, se cría del monte autóctono, ¿eh? Se llena de una vida. Yo es que esto como vivo y como llevo todo el año, toda la vida en el campo, lo veo. Hay gente que no, hay gente que pasa por aquí con los coches y no se fijan. Yo es que, como también tengo mucho tiempo de mirar y observar la naturaleza, lo veo y digo, ¿cómo es posible que miras aquí estos alcornoques en 7, 8 años las que se han criado? Madre mía, que era un olivar. Y dice, madre mía. ¿Y quién ha traído esa? Y luego están plantando plantaciones de alcornoque y se pierden. Y estos nacen que traerán las bellotas a los pájaros. O vete tú a saber. Y ese que ha nacido ahí, es que está lleno de alcornoques y encinas, se está llenando todo el campo. Toda la Sierra de Gata es tierra de ellos. Pues esto la gente no se fija, pero yo sí me fijo, como estoy siempre en el campo y es que yo lo mío es la tierra y el campo y el ganado. Es que el ganado te tira o no te metas con ganado. Os lo digo yo, que yo llevo toda la vida con esto. Y un ganadero, si tiene que matar por cuidar, por defender al ganado, mata. Mira, hay otro roble, otro roble. Se está llenando todo de roble y encina. ¿Cómo podrán nacer todos? Antes he hecho un directo en la página, se lo he dicho. Que eso es la sierra, eso lo he conocido yo todo esto, no había ni un roble, eran todas fincas trabajadas, está ya todo lleno de roble y de pino. De la sierra, se está bajando la sierra hacia abajo, ¿eh? Hace años me lo dijo a mí un médico que hay aquí, que me llevo mucho con él, un hombre ya mayor, tiene 90 años, me dijo el hombre ese, que esto había sido una vez un bosque y que iba a volver a ser un bosque. Esto tiene una tierra fértil, mirad qué fertilidad, agua, aquí ya veis en verano todo el agua que hay, este valle. Nada, se va a abandonar entero, completamente abandonado. Por ahí para abajo voy a meter las vacas luego, eso está todo por ahí lleno vamos, de todo. Mirad aquí las aceitunas bueno, tú se vas a comer los pájaros todas, mirad. Todas abiertas, de tanto de gordas que están, se han abierto.
Ya, aquí viene y hace aceite. Estas te las dan. Bueno, esto no sabemos ya ni el dueño para dónde estará. El dueño murió y los hijos no se hablan. Mirad, olivos abandonados llenos de aceituna. Qué pena. A mí me da pena porque se va a perder una cultura, un trabajo, olivos milenarios, fuentes. Se está abandonando todo lo que ha trabajado el ser humano, se está abandonando otra vez, volviendo a... Es que todo eso, es que eso lo he conocido. Yo trabajaba, ahí había una viña de un hombre. Eso bicho, ahí, eso lo hemos labrado nosotros, que de ese médico, mi padre siempre. Todo, eso de ahí enfrente, que está de pino, eso lo he trabajado yo. Vamos, estoy con mi padre labrando ahí. A Wendy, que es que yo es que lo veo, que yo conozco, ese hombre murió, los hijos lo abandonan todo, ¿eh? Te quedas alucinado de haberlo visto esto trabajado. Yo os lo digo, a mí me duele, no es que me duela, pero que no sé, que me da como una cosa que digo, qué lástima de lo que trabajaron los antiguos por tener alimento y que nosotros estamos abandonando, todo abandonado. Para el ganado. Pero ¿cuántos ganaderos hay? Un pueblo como este con la comida que hay y no hay ni un ganado, nadie quiere meterse al ganado. Y los que tienen ganado, abandonado nada. Aquí mismo hay todas esas zauceras, son unos huertos de sembrar que son de un hombrito. Ah, si se murió el hijo, está para Francia, para ahí ni viene, ni nos venden, ni lo dan. Esto el gobierno, yo lo he dicho muchas veces, el gobierno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenía que expropiar esta finca, no expropiarla, dársela hay mucha gente en la ciudad que lo mismo se viene para aquí, prepara todo olivo y cogen aceite, que socieran, que no compran la tierra en su fruto mientras lo trabaje. Ya, tú vas a trabajar capital, no, que no se hablan como estos que no se hablan los hermanos, que están por la herencia, que no han podido partir de capital, que llegue el gobierno, venga quitado. Y hacer un banco de tierra y la gente que quiera tierra para trabajar, que se la cedan en su fruto mientras la trabaje. Claro. Porque quedarse un país sin alimentos es muy malo, ¿eh? No sabemos lo que pasará aquí, pero... Ya mira, le he marcado a las vacas, pues me voy a ir luego para allá. Cuando llegan al camino y para allá no pasan. Las vuelve para atrás. A mí os lo digo que yo esto me he quedado alucinado de que lo estoy viendo todo poco a poco, lentamente. Lo estoy viendo abandonarse todo. Pero es que la gente hay gente que no se fija en esto porque no le tira la tierra. No, la gente viene. Y esto de aquí, del medio, este hombre lo tiene trabajado. No es que tiene trabajado. Este hombre cuando él fracase, que ya tiene 70 años, este capital que tiene este hombre va a ser todo abandonado igual. Porque la hija no está para aquí y nada. Esto nada. Esto es una pena por donde quiera que lo mire. Y los olivos llenos de aceitunas y todos abandonados. Mirad. Mirad qué aceituna, ¿eh? Mirad lo que vale el aceite, ¿eh? Y aquí con estos olivos abandonados haces aceite para ti para todo el año. Llevas al molino, pagas la maquila que te cobran el hacerla y tienes aceite. Pero en el país de los ricos no hay sitio para los pobres. Nadie quiere estar con el ganado. Que había un hombrito que tiene ahí unas ovejas que es vecino mío. Ese hombrito es el único que viene para aquí. Cuando ese no tiene hijos, es soltero, no tiene hermano, no tiene nada. Cuando ese hombre fracase también que muera o algo, esa finca suya va. Es el único que viene. Tiene para ahí 2 burros y 2 o 3 ovejinas. Pero por lo menos ves a alguien para aquí. Ese hoy no ha venido, pero todos los días, todo vendrá después más tarde. A lo mejor está el día malo de agua, ¿para qué va a venir? La única persona que veo cuando estoy para aquí que viene. El único, no ves a nadie. Ya los olivos doblados de aceitunas, ¿eh? Y olivos abandonados. Tú vienes aquí, pones la red, le pegas 4 palos, te llevas aceitunas para hacer aceite para todo el año. Esto de la tierra, va a haber un problema en España, esto no es normal, ¿eh? Y te vas por ir para allá, por todos esos pueblos robledillos y todo abandonado, 4 fincas preparadas, ¿eh? Mirad qué aceituna, todo abandonado.
Ahora mismo en aquel olivar que está allá a lo lejos, allí tenía que estar un pastor con ovejas, cuidando las ovejas hoy, hartándolas. Aquí ni hay pastores ni hay nada. Nada, aquí todo el mundo, el que tiene ganado echarle de comer encerrado, estabulado al aire libre. Dicen, yo soy extensivo, sí, sí. Una pena, autóctono, se está perdiendo todo, Yo lo estoy, mira, esta finca no está toda llana, mira cómo está, medio abandonada, esto se va a abandonar también todo, esto está abandonado. Fincas que se cuidan a lo mejor 15, 20 mil kilos de aceituna. Esto ya no. Y nosotros que lloviendo aceitunas con mi padre, mi madre, yo y toda la gente del pueblo, todos los niños hemos estado comiendo todo. Hoy, un día como hoy, el Día de los Santos, todo el mundo aceituna, lloviera o no lloviera. Ahora aquí ya nadie quiere hacer nada. Es que llueve, que me mojo, ya habrá tiempo de cogerla. Vaya pena de mundo. Pues yo mientras pueda, aquí tengo que morirme en el campo. Eso lo digo yo. Ahora, todo esto, porque quitaré las redes sociales pronto. Si no, toda esta finca dentro de un año venimos para que os las vuelva a enseñar y esto ya está hecho todo un bosque. Mira, otra encina ahí. Si es que nacen las carrascas por todos lados, mirad. Es que esto... Y se están gastando dinero en qué, ¿por qué se están secando las encinas? Mirad aquí cómo están naciendo las encinas, mirad. Otra carrasca naciendo, mirad. Otra, esto es de mi hermana. Todos los olivos son de mi hermana, que creo que los vendía, me dijo. Tiene aquí mi hermana un cacho de olivo y llano. También está medio abandonado. Si es que no puede ser. Como no traten en meter ganaderos aquí que pastoreen, todo esto va a ser un bosque, que va a haber unos incendios, que se va a quemar todo. Entero, un abandono. Esto ya no puede ser. Mira otra encina aquí naciendo las encinas. Y allí hay otra grande y otra allí. Madre mía, qué ruina más grande, dale. ¿Sabes qué pasa? Lo digo yo, el vecino abandona, pues el de al lado, pues ya ves abandonado. Esto de mi hermana, y no está abandonado, pero tiene que mi hermana no puede atender tanto olivo, pues está medio abandonado. Pues claro, es porque el vecino ya abandona a mi hermana, pues ya lo tú también lo tienes ya medio abandonado, ¿no veis? Y se va abandonando todo en cadena. La gente, ¿para qué quieres aceituna así si es que no se ganan? La gente no se aburre, yo qué sé. Ahora, para encinas, esto es tierra, mirad todas las encinas. Venga, encinas, nacen encinas por todos lados. Encinas y roble y alcornoque. Puro monte mediterráneo. Estos bichos, estos olivos los plantaron los romanos. Este pueblo tenía una industria con la aceituna, cerraron los molinos, pues se lo cargaron todo. Empezaron a sacar titulillos y todo abandonado. Podemos hacer con... Pues esta finca, estos olivos son de mi hermana y los vende. Ay, Dios mío. Mirad. ¿No ves las carrascas? Otra carrasca de encina, otra carrasca de encina. Si es que se crían las encinas como quiera. Mirad. Esto de la pureza que hay aquí, de ecológico y de sano, que estas fincas para aquí, Estos son encinas, y aquello alcornoque, otra encina. Se va a llenar todo de encina, un encinal. Aquí había una viña. Mira dónde está la viña, hecho un pinar. A buen día. Abandono del mundo rural. ¿Qué le vamos a hacer? Si esto es mi hermana, yo creo que no la ha labrado en 2 años y ya se la ha llenado de monte. A buen día es que abandono. Aquí nadie quiere campo. Todos quieren campo para un ratino. Y el campo hay que estar todos los días. No ve cómo estoy yo todos los días. Y no das abasto. Mirad, una encina.
Otra encina. Si es que tiene aquí ya mi hermana un encinal, mira. A buen día. Qué vida, qué vida. Vamos a ver si hay bellotas para aquí. Le he abierto a las vacas todo esto por ir para allá. Voy a mirar que una portera de... Vamos, le he puesto unos collares. Esto era una viña, Gali. Ahí lo veis la viña. ¿Dónde estará la viña? Eran castaños. De esa pared para adentro era una viña. Era una viña, era una seta. Era una viña. La viña se convirtió en pinar. Y esta vida. Madre mía. Está cerrada la puerta esa. La madroñera. Aquí a todos los que hacemos la vida de toda la vida, no la vida, que hace lo más natural y lo más... No nos pueden ni ver, van todos a por nosotros. Ya solo quieren que le eches de comer a los animales, que vayas con todo terreno, le eches de comer. Solo quieren eso. El campo nadie lo quiere. Ya ves tú qué mal haremos nosotros. Qué mal la hacemos. Mirad, ¿dónde andamos? Pues esta finca la vende mi hermana. Y llanita, y aquí llegáis con un coche. No puede ser, no puede ser. Macho, yo hace años, hasta con este hombre compró ovejas, que vecino mío, y los días de agua, y era un niño y venía con él para que sacábamos para aquí las ovejas a hartarlas a comer hierba. Nadie sale ya a sacarle ganado, la gente iba a echar de comer para casa. ¿Qué pintará un hombre en casa? Digo yo. Mira qué aceitunas tiene este olivo. Como nos va a venir una ruina. No va a venir. Yo también siempre llamo, mira. Está abandonando todos los olivares. Madre mía, qué ruina. Así es que no hay gente en el pueblo. Y los que vienen son todos estos medios hippies que nada. Son personas que nada. Es que aquí antes y ahora cualquier persona te tiene un montón de olivos. ¿Qué os pensáis? ¿Aquí el que menos te tiene 1000 olivos? Yo no sé. Teníamos gente aquí, toda la gente, y cogiendo todo el año, yo qué sé. Ahora te viene un hippie y te cogen una finquina como esta de 100 olivos y ya con esto quieren vivir, con esto no se vive. Ay, Dios mío. Nos iremos luego a casa a comer. La mujer se va al cementerio con el muchacho, que tiene que ir a llevarle flores para a todos los muertos. Y yo me voy a sentar un rato para aquí, porque es que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. Que va, que estamos quedando 4. Me estoy dando cuenta yo que esto ya nada, ¿eh? Solito yo que estoy para aquí en el campo todo el año, no ves a nadie. Uno que pasa corriendo, el otro que va no sé, nada. Por las mañanas ves a alguien, pero ya por la tarde olvídate. Algo toque donde las berrendas.
Pues luego para ir, pues para ir igual, solo, no ve a nadie. Que os digo yo que esto es una... yo por lo menos este entorno en el que yo ando, me estoy quedando alucinado de cómo se está comiendo, lo está comiendo todo la maleza, se está apoderando el monte de todo. Que sí, que es muy ecológico y tal, dirán, pero que todo esto, estos olivos no son de ahora, estos olivos vienen de la época de los romanos. Estos olivos han dado de aceite y se está todo abandonando. Bueno, para mí me viene bien, porque para el ganado, mientras, yo qué sé, a ver si me consigo encontrar, a ver si entra algún político en el pueblo que no que mire, que por lo menos respete las normas de toda la vida, de convivencia, porque vamos, se me quitan las ganas de vivir a veces. Se me quitan las ganas de vivir porque se está acabando mi vida, lo estoy viendo yo, no mi vida, la vida de los que venimos de la tierra. La gente que se fue a la ciudad, lo abandonó, vienen y no le afecta tanto, no le duele, porque no son de... No te duele, porque tú no te duele esto de verte abandonado, pero a mí sí me duele. Claro, porque te vas y vienes, ya tienes otras vidas en otros pueblos o en otros sitios, pero cuando ves una cosa que lo ves que ha estado aquí, pues no vengan a coger aquí aceituna gente. Madre mía, con ese sí que era un ricachón. Un montón de obreros. Y yo veo que se está acabando la vida esta. La vida tradicional se está acabando. A nadie le importa nada de lo antiguo. A reventar todo lo que hicieron los antiguos, a abandonarlo. La fuente del Tejar la han limpiado por los vídeos que hice yo enfadado. Y gente del pueblo que lo vio y gente que los seguidores míos que lo compartieron en el pueblo y la han limpiado. Si no, esa fuente este invierno ya quedaba enterrada de por vida. Es lo que toca, al autóctono, es lo que toca. Pero si tú puedes estar con el ganado, cuidando el ganado como hago yo, y un día te tienes que ir a Madrid, te vas a Madrid si no pasa nada. Ahora mismo, ¿por qué no sale ni nadie a campo a cuidar a los animales? Pues porque no son ganaderos, compran el ganado, pues por yo qué sé, por decir que tienen ganado. Un ganadero está antes con el ganado que con la familia, porque sabe que la familia está bien, el ganado es el que hay que estar cuidándolo. Yo cuando nació Inés no pude ir a ver ni a su madre, ya fui a buscarla cuando salió del hospital. ¿Por qué? Yo sabía que la Miriam estaba bien. Y las cabras, si yo me voy, estaban pariendo, se habían muerto todos los chivos, porque a nadie me iba a amamantar un chivo, ni nadie le iba a cuidar un chivo. Hombre, si te pone que tienes que estar allí, pero cuando... Ahora mismo, ¿qué hago yo para aquí mojándome? ¿Podría estar en casa? ¿Y qué hago yo en casa? Oh Dios, por la noche sí. Pero se está acabando el tiempo de esto, ¿eh? Lo estoy viendo yo. Se me está acabando el tiempo. Luego la gente de campo es mejor, yo creo que son mejor personas que estos que vienen ahora. El otro día tenía las vacas ahí, en esos olivos que están trabajados de ese hombre de 70 años. Ha venido el hombre y ahí con las vacas y el hombre decía, si es que lo que tú haces, Jesús, tienen que hacer todos estos pastores que meten, a este hombre le comentó los olivos y dice, ¿ves cómo tú estás con el ganado hay que estarlo cuidando y si ya ves que va a hacer daño, pues lo saca. Yo ahora con los collares virtuales, pues las tengo aquí metidas en lo perdido, ¿no? Pero si no tuviera el collar virtual, pues estaría puesto para allí, para que las vacas no entren a los olivos trabajados. Aunque estas vacas no tocan olivos porque no están aburridas. Los olivos los rompen cuando están aburridas o tienen hambre. Y me decía el hombre ahí, a mí, tú en los míos olivos, allí me lo digo, y dice, mételas en todos los olivares míos, que coman la hierba. Porque un hombre de antes, ahora te viene un hippie de esto, que él te roban a ti todo lo que te pueden robar, te cogen la fruta, te cogen todo, y si le pisa un burro, oye, que el burro ha pisado en lo mío. Hay que ser unas veces para allá y otras veces para acá. Pero el tiempo ese se está acabando. Y cuando se mueran los 4 viejos que quedan, se acabó todo.
Ahora mismo este hombrito de las ovejas que es vecino mío. Este hombre ya cualquier día también ya está solo en casa, no tiene a nadie, no tiene hermano, no tiene nada. Pues este hombrito cuando caiga, pues esa finca abandonada. Tiene sobrinos, primos lejanos, no sé qué. Los países se matarán por la herencia, como pasa siempre, y la finca abandonada. Y así es la vida. Y se empieza a abandonar todo. Hay unos castaños que siempre dan boletus, pero no voy a ir para allá. Ay, caballo que tanto quise, porque poco te vendí. Yo os lo digo que este tiempo se está acabando. Desde mi hermana llega hasta ahí. Por ahí para allá va la linde de mi hermana, hasta allí, por aquí, hasta allí. Mira qué pollito llano. Si usted está por comprárselo yo, me cago en 10. ¿Por qué estas fincas llanas le echas aquí el estiércol? Pasa que la mujer no me deja comprar finca, la mira, si esto se lo ha comprado ya mi hermana. Aquí llanita, aquí coge un montón de kilos de aceituna. Para que para aquí no tengo yo muchos olivares. Tengo ahí abajo unos huertos, unos cercados, pero olivares no tengo para aquí. Pero sí, lo mismo se lo compro a mi hermana, pues esto me ha dicho que lo quiere vender. Aquí habrá 80 o 100 olivos, habrá. Un pollo llano, ¿eh? Tú lo andas todo con un coche, esta finca. Cuando salí de Cuba. Vaya día. Me cogí el paraguas y con paraguas no estoy acostumbrado a andar. Bueno, con las vacas y con las cabras el paraguas nunca lo puedes llevar. Por aquí va la linde de mi hermana. De ahí para arriba es de mi hermana. Yo si me toca la lotería compraba todas las fincas que venden en el pueblo y traía familias, aunque fueran marroquíes o árabes, o que fueran negros que quisiera trabajar. Y aunque no me quedara nada de dinero, por lo menos trabajar la finca y todo lo que sacara, aunque me lo gastaran en jornales de ellos, me da igual. Pero solamente por dar trabajo y porque no se pierda todo esto. Porque es que se está perdiendo todo. Aquí no hay vida. Y voy para la sierra. Bueno, para allí para donde está. Martín ve más gente que yo, porque va muchísima gente al castillo. Martín está para todo el día con turistas, pero yo para donde ando no veo a nadie. A buen día. Esto es increíble. Es eso, ¿eh? Fíjate esta finca abandonada llena de aceitunas, ¿eh? ¿Ves lo que es la naturaleza? Estos olivos los plantarían en la época de los romanos y nosotros ahora los hemos abandonado y están abandonados y los pobrecitos están dando frutos. Aparte que el olivo es el mejor el árbol que hay. Este olivar lo trabaja y aunque lo vas a abandonar, nada más que lo limpia, se pone, se ponen buenísimos al día siguiente. Mirad, están abandonados, pero ellos dan su fruto, ¿veis? Estoy dando ese de roble, madre mía, madre mía. Pues nada, no podemos hacer nada, simplemente ver la vida pasar. Pero es que yo ahora mismo miro para allí, veo aquellos zarzales, aquellos lo sembraban, todo sembrado, hay un montón de agua, todo se sembraba. Y es que veo y conozco la finca de quién eran, y las ves ahora todo hecho un bosque, y dices, pero ¿cómo es posible que en tan pocos años, macho, pero en poquísimos años, esto, no sé cómo pueden...
Cállate, si yo creo que también son estos de mi hermana. Yo creo que estos también son de mi hermana. Esta vida es así. Ahí está la avileña. La vida del pastoreo se está acabando. Y la vida de... Todo ha acabado, todo esto se ha abandonado por culpa del progreso. Aquí fue por los molinos. Empezaron, aquí había 20 o 30 molinos, la gente, todo el mundo hacía su aceite, venían compradores, compraban el aceite, había dinero, había bares, había de todo. Empezaron a cerrar los molinos, que si contaminan, que si sanidad, que si empezaron los corbatinas con el boli a escribir y los otros a leer y arruinaron el campo español. Ya solo quedan grandes fincas donde se ha con tractores. El otro día una finca para ir para la parte de Coria, Carcaboso, me contó uno que en esa finca... Shh, callaros, no digáis nada. Están perros de caza en la sierra. Voy a llamar a Martín porque me van a matar las cabras. Ahí suenan los perros. ¡Oh, oh, oh! Chacho, nada más que detrás de las cabras. Es que si para el año pasado me mataron una de cabras, que no sabéis la de cabras que me mataron. Y ahí no pueden ir a cazar, que esa zona está libre. Y lo libre dice que no se pueden cazar, que es como una reserva. Pues nada, allí están cérrimos detrás de las cabras. Un grupo que hay aquí de Torre. Se meten en el término de Gata, se meten y estudias de agua y de niebla, se meten, ¿saben que para allí los guardias no van? Chacho. Pero cegaditos detrás, ahí están todos los días. Como está lleno de jabalines. Ahora los jabalines se van todos allí porque es el sitio donde nos molestan. Pero bueno, van estos para allá. Cada vez que está el yasí muy malo, van para allá. Madre que los parió. A ver si tira para adelante las denuncias que se tienen puestas en el precinto en el coto. Se aprende. Tiene el coto de caza menor. Para no pagar los daños de los jabalines y para no hacerse ni los carreteras. Las carreteras te revientan un coche y no te paga nadie nada. Y luego están todo el día un grupo de furtivos que hay que no veáis. Así les va. Tengo que irme yo con las cabras. Pues nada, autóctono. Vamos ahí. Tiré las vacas allí, las pasé para acá, las iba a llevar para allá abajo, pero se han parado aquí. Están aquí metidas y he dicho, pues para aquí las dejo hoy. Le he marcado y luego esta tarde al oscurecer las echaré para abajo. Pues allá abajo tengo una finca, allá abajo hay una finca de un médico, de ese médico amigo mío. Madre mía, un agua, una huerta. Que en esa huerta, encerrando pasto, me entró a mí unas fiebres de verano y casi me muero. Íbamos por la mañana con la fresca a hartar las vacas, nos mandaba mi padre. Y luego a las 12 se echaban las vacas y acarrea el pasto. Y me entró una fiebre que es que me moría, me estallaba la cabeza, tiritaba en verano. Pasé, cada vez que voy, os lo juro, que a día de hoy que habrán pasado 30 años, cada vez que voy a esa finca es que me acuerdo como si fuera ahora, Era una bochano, corría al aire allí atando pasto y cargándolo a la bestia, llevándolo hasta el tenado. Y me entró una fiebre, como una insolación, que creía que me moría, Y trabajando todo el día, atando igual, y toda la noche y por la tarde iba con las vacas, que me acuerdo que me tiraba en el suelo, que temblaba. Oye, que me he quedado traumatizado también de esa finca. Es que pasó por ahí, me acuerdo.
Yo, la muerte, casi veo la muerte, Zagare. Bueno, la muerte la vi. Y daros cuenta, me daba escalofríos y temblaba, ¿eh? Pero era puro verano, ¿eh? Buen día. Si ya no nos hemos muerto, yo creo que ya no nos morimos. Yo he tenido la muerte cerca varias veces. Es verdad, he tenido la muerte, la he tocado casi con las manos. He tenido la muerte muy cerca. Todas esas huertas de país, todo eso se sembraba. Todo ese ala, toda esa parte de pegar, todo sembrado. Y todo esto por ahí por abajo, todo se sembraba. Todo el mundo sembraba por ahí. Que esa es la fuente de los perros, que se llama, esa es una fuente famosa, también se la han cargado. No quieren, un caño ancestral ya se rompió y ha manado por abajo y no son capaces de venir nadie a prepararla, ¿eh? Ni ayuntamiento, ni reyes, ni patria. Por aquí va el caño y todo eso de aquí enfrente se sembraba. Eso conocido sembrado de maíz, de todo, de frejones, de todo. Todo eso huerto, todo eso olivo. Esta fuente nunca se seca, mala por aquí un río de agua, mirad. Aquí va el caño de agua y baja por ahí, pero todo esto se regaba. Todo huerto, todo sembrado. Ahí sí que está ahí atrás, todo sembrado. Luego le metieron unos tubos, que están metidos por aquí los tubos, mirad. Hicieron el camino, metieron unos tubos para que la gente regara con los tubos. Oh, esto es abandonado, nada, ya digo, esto es abandonado desde que yo vine de la mili. Fue irme a la mili, cuando vine de la mili me encontré el abandono este. Fue el boom de la construcción de Madrid, se fue todo el mundo para allí. Yo estuve, pero yo estuve no llegó a los 2 años, me escapé para acá rápido. Menos mal. Todo esto se sembraba, todo. Ay, Dios mío. Y todo eso por ahí para abajo. De una fuente, de esa fuente regaban a lo mejor aquí 100 personas. Hoy en día, si tú siembras, hoy en día si riegan dos, a matarse los dos. No riega nadie, pero si en aquella época ahí, de esa fuente, más de 100 personas. A ver, por aquí pasa el agua. A ver, te tiene aquí hecho una arqueta para que va un tubo para que rieguen esos de país. Y de esa fuente regaban un montón de gente y nadie reñía. Es ahora, y si sembraran 2 personas se mataban. La gente ha cambiado mucho. Todos los compró mi hermana, la que está en Bruselas, los tiene aquí estos olivos. Que también se están llenando de zarzas, se están abandonando. Esta es la fuente de los perros, esta fuente súper famosa. Pues también nace el agua ahí y tiene un caño de piedra muy bonito donde queda un chorro, pero se rompió y nadie lo prepara. Que eso tienen que quitar la piedra y a veces antiguamente lo hacían a pico y pala. Lo voy a enseñar. Esta es la fuente de los perros, la alberca, y allí nace la fuente. Y hay unos pasos para bajar a beber. Pero como en estos mundos que vivimos somos tan buenos, las generaciones estas, pues esta fuente se perdió también. Mirad, aquí tiene para pisar, pisas y tiene unas escaleras para bajar, ¿no? Este verano la limpié yo. Hago coger el ayuntamiento y entre otras que el agua caiga por su caño. Se ha ido el venero para abajo y esto pues lo que todos hacían los antiguos gratis, pero ahora esto, bueno, pues que vengan los del ayuntamiento, ¿verdad? Porque una fuente donde está el chorro es ahí, pero aquí nadie hace nada. Aquí los pasos para subir. ¿Sabes qué me dicen a mí? Que la gente trae agua, que ellos no van a campo, solo que yo. Que para mí solo no van a preparar eso. ¿Cómo? Pero es que eso no es para mí solo, eso es una cosa histórica, ¿yo qué sé? Yo es que no entiendo. Aquí todo histórico. Y aquí que preparen esto bien para coger los camiones bomberos agua cuando hay un incendio. Pues nada. Aquí nadie quiere hacer nada. Nadie quiere hacer nada. Aquí todo lo que sea de campo,
Acordaros, todo lo que sea de campo nadie lo quiere tocar. Pues nada. Eso me dicen a mí mucha gente. Bah, si el único que está para ahí en el verano eres tú. Yo me llevo agua y la gente que ellos llevan agua. Si no es que lleven agua ni traigan agua, es que eso es histórico. Pues esta fuente ya está perdida, ya no sale el agua por el chorro. Y así todos los días. Yo creo que los políticos, cuando se meten a políticos, tienen que saber respetar todo lo que hay, lo antiguo y lo moderno. Pero aquí nadie quiere hacer nada. Va el muchacho a buscar gasoil, que no tengo gasoil. A ver si queréis. Porque esto... Sí, tendrá aquí. Después tiene que llevar a su madre. Que paséis un buen día. Plantéatelo así. Está abandonado. Dios. ¡Qué mundo!